En nombre de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Gestión efectiva de las condiciones técnicas para los contratos de infraestructura vial pública. El objetivo de este webinar es fortalecer la gestión de las condiciones técnicas en los contratos de infraestructura vial pública en el mercado de la contratación pública de Costa Rica. Quiero presentarles a la señora Ana Luisa Elizondo Salas. Doña Ana Luisa es ingeniera civil y cuenta con una maestría en gestión de proyectos. Ella labora como coordinadora general del programa de infraestructura de transporte de la NAME de la Universidad de Costa Rica. Doña Luisa, bienvenida. Es un gusto contar con usted para el webinar de esta mañana y a partir de este momento le solicitamos por favor que comparta su presentación y que inicie con su exposición. Doña Ana Luisa tiene el micrófono cerrado. Gracias. Buenos días a todos y todas. Quiero agradecer al Ministerio de Hacienda en primera instancia por esta invitación que le hace a la NAME en un tema tan importante como es la gestión de los contratos de infraestructura pública. Em, para la NAME, estos espacios son sumamente importantes porque permiten concientizar a otras entidades que normalmente la gente no ve tan involucrada en el desarrollo de un proyecto, pero que en definitiva son actores importantes en la definición de los presupuestos asociados a proyectos. En este tema vamos a abordar, digamos, algunos aspectos relevantes que hemos detectado por nuestra labor de fiscalización, ya sea a través de evaluaciones o de auditorías, teniendo claro que la carretera, una red vial robusta, segura y bien mantenida, es el sistema circulatorio que impulsa nuestra economía. Las carreteras es el activo principal de la economía y pues obviamente conecta comunidades, garantiza comercio, traslado de servicios y bienes y mejora la calidad de vida de cada ciudadano en tanto ella tenga un buen nivel de servicio y una buena calidad. A pesar de la importancia de la red vial, históricamente el país ha tenido bastantes problemas para concretar proyectos y para concretar proyectos que no tengan problemas de calidad o que no sean cuestionados con problemas de calidad o con problemas de nivel de servicio. Quiero decir, algunos proyectos no han iniciado cuando ya el nivel de servicio no es tan bueno y ya empezamos a sentir presas y problemas de conducción o algunos elementos de seguridad, o bien con las primeras lluvias ya empezamos a ver que hay problemas de drenajes, etcétera. Eso ha significado un desafío para el país, porque nos reta a buscar proyectos más eficientes o, veámoslo desde el punto de vista de inversión, proyectos que garanticen una eficiente y eficaz inversión de fondos públicos. El objetivo de hoy de esta presentación por parte de la NAME, yo como representante de la NAME, es hablar, es ir más allá de un diagnóstico, es proponer una hoja de ruta práctica en la cual se argumenten ciertas acciones que permitan mejorar el proceso de contratación, por una parte, pero sobre todo el documento punto de partida de un proyecto, que sería en este caso el contrato o los términos técnicos de contratación del proyecto de licitación. Mi exposición se estructura en torno a varios ejes, desde la experiencia de la NAME, como dije hace un rato, y en un sentido más profundo y buscando un pacto de confianza hacia el desarrollo de la infraestructura vial en el país. Voy a presentarles un momentito digamos, la agenda de temática que se va a abordar. Entonces tenemos una introducción dentro del contexto de la gestión técnica. Hablamos de marco normativo e institucional costarricense y aquí me voy a enfocar en las
las leyes más importantes, los documentos más importantes, porque en un proyecto, evidentemente, leyes que se puedan ver involucradas son muchas, sobre todo cuando es un proyecto de obra pública. Pero vamos a enfocarnos, por un tema de tiempo, en las que consideramos más relevantes. Hablamos del eje uno, que es una planificación y diseño como inversión preventiva. Aquí es fundamental que tenemos que diseñar a partir de estudios preliminares suficientes, pertinentes. Tenemos que hablar de estudios de preinversión, vamos a hablar del ciclo de vida. Hay elementos esenciales en un pliego técnico, o sea, tiene que ser robusto. Y aquí vamos a entrar porque eso es importantísimo en el éxito de un proyecto. Por supuesto que vamos a hablar del rigor técnico en los carteles de licitación. Ay, perdón, lo pasé. Es importante que los carteles de licitación no solamente se vean como un proceso a realizar, que es un requisito, sino que el documento como tal sea bien revisado, esté con la información de manera clara, completa, suficiente, que las diferentes áreas o temáticas que están en el cartel, desde lo legal, lo técnico, lo administrativo, los requisitos mínimos a presentar, los elementos o los parámetros de calificación sean suficientemente claros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el cartel es el que va a permitir escoger a la empresa óptima, el costo óptimo y el personal y la experiencia que tiene que tener una empresa necesaria para garantizar la buena ejecución de la obra. Y luego hablamos propiamente del ciclo en la gestión, en el ciclo de un contrato. Aquí vamos a ver algunos elementos que están asociados al contrato, cómo valorarlo, cómo completarlo. Paralelamente a esto, pues hay que hablar de las herramientas modernas y el fortalecimiento institucional que se requiere para que este famoso documento, el contrato, permita una trazabilidad, una gestión transparente, una rendición de cuentas con mucha facilidad y además le permita a los interesados conocer cómo se está manejando un contrato. Por supuesto que no va a faltar el tema de la cultura, la ética y la transparencia y elementos como retroalimentación y mejora continua. Viendo la agenda, pues entramos en materia y vamos a contextualizar un poquitito y vamos a ver que, pues, obviamente, como dije hace un rato, la infraestructura vial pública es súper importante porque es vital para el progreso nacional, conecta comunidades y mejora la calidad de vida. Es el principal activo de la economía y mejora la competitividad. Y por supuesto estamos hablando de carreteras que me conecten de un sitio a otro, pero siempre de manera segura. Recordemos que la carretera no es un fin en sí mismo, sino que está para eso, para generar progreso, para dar conectividad, para mejorar calidad de vida, para reactivar la economía y para mejorar la competitividad de los pueblos, de las regiones y al final de cuentas del país. No obstante, hemos encontrado problemas recurrentes en proyectos viales. Yo creo que para nadie es algo nuevo. Em, Conocemos todos los atrasos significativos en los procesos de adjudicación, que a veces terminamos con un proyecto obsoleto, o sea, que ya no va a resolver el problema que se había identificado o que había dado origen al proyecto. Y por supuesto, tenemos atrasos significativos en la ejecución de las obras. Esto implica muchas veces sobrecostos que exceden presupuestos y esos sobrecostos pueden ser incluso que se derivan de un cartel que no ha sido claro, suficiente y completo. Así como pueden haber algunos elementos asociados con, por decir algo, con el uso del derecho de vía porque no se resolvieron expropiaciones, porque no se resolvieron la reubicación de servicios públicos, etcétera. ¿Cuál es el impacto de los desafíos? Bueno, definitivamente creo que en cualquier proyecto de obra pública, manejando fondos públicos, lo que tenemos que buscar todos los actores involucrados en el desarrollo de infraestructura pública es siempre la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces el impacto, pero yo estoy hablando del reto que tenemos, del desafío que tenemos. Entonces, más adelante vamos a ver propuesta de hoja de ruta
práctica para una gestión previa. Esta previa es la que está asociada de alguna manera con la etapa de preinversión. Reglas claras y suficientes, eso es importantísimo. Ahora más adelante vamos a ver por qué son importantes. Y la importancia del marco normativo e institucional sólido, pero no solamente sólido, sino que sea de conocimiento de los responsables de los proyectos. Esto en la búsqueda de un pacto de confianza en el desarrollo de la infraestructura vial y sobre todo generar confianza en la ciudadanía, en la institucionalidad que es responsable de esto. Pues en todo esto, evidentemente, hay un problema de gobernanza, hay una serie de cosas que están involucradas, pero como dije desde el principio, vamos a enfocarnos en la parte técnica y vamos a enfocarnos en lo que hemos detectado en nuestros informes de auditoría, de evaluación, incluso en los procesos de capacitación se detecta cuáles son las debilidades. También nosotros hacemos encuestas de necesidades que tengan el sector y ahí vamos identificando, bueno, que es importante capacitarlos en esto o que es importante investigar en este tema para poder solucionar problemas asociados al desarrollo de infraestructura vial. Dicho esto, vamos a entrar en el marco normativo y como les dije, vamos a hablar de las más relevantes porque es mucho lo que se podría decir, pero me interesa aquí retomar lo que establece la ley 10441, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, en su artículo 6, donde define tres fases de un proyecto. La fase de preinversión, que contempla desde que usted concibe una idea, o sea, tengo claro que tengo que ir del pueblo A al pueblo B. Luego viene un tema de perfil donde se van hablando un poquito de qué naturaleza es este proyecto. Bueno, ocupa o no ocupa puentes. Está en una zona problemática, hay un tema de inundación, vamos hablando del perfil, y si en el perfil el proyecto se ve viable y se ve factible, pues entramos en la etapa de prefactibilidad y posteriormente en la factibilidad para establecer si el proyecto va o no va, o si el proyecto es necesario en este momento o más bien hay que esperar. Luego, una vez que se supera esa fase de preinversión, está la fase de inversión, que ya estamos hablando de elaboración del diseño final y especificaciones técnicas o su documento equivalente. Estamos hablando de financiamiento y la licitación y adjudicación, pre-ejecución del proyecto, pero esa licitación y adjudicación va a depender de la naturaleza del proyecto, porque podemos hablar de que yo voy a sacar un proyecto que sea para diseño nada más, o un proyecto que sea para construcción, o bien un proyecto que sea para diseño y construcción, o bien un proyecto que sea para diseño, construcción, puesta a operación y conservación, o bien un proyecto que sea por APP. Todo eso se va definiendo conforme vamos avanzando en las etapas. Y por supuesto viene el tema financiero del proyecto. Luego tenemos la fase de posinversión, que viene siendo como la preoperación y la operación del proyecto, que incluye generalmente los contratos de mantenimiento, porque hay que tener claro varias cosas. Cuando se concibe un proyecto, yo tengo que asegurar un presupuesto, pero para cada etapa, porque yo tengo que buscar sostenibilidad del proyecto. ¿Qué pasa muchas veces? Tenemos un proyecto nuevo, perfecto, y no hemos pensado que ese proyecto ocupa mantenimiento desde el año cero. Y cuando nosotros damos mantenimiento desde el año cero, estamos garantizando la vida útil de ese proyecto, porque los proyectos hay que darle mantenimiento no cuando empiezan a deteriorarse, sino cuando están en el año cero para que mi inversión y mi carretera cumpla con la vida útil que se ha proyectado en los diseños. Ahora, también tenemos que ir buscando diseños de obras resilientes. ¿Cuál es la idea de eso? Bueno, que sea un proyecto que tenga la capacidad de recuperarse cuando hay un evento. Y eso significa que estamos buscando eficiencia de la inversión. No podemos buscar un proyecto que no sea sostenible y que no sea resiliente, porque si no, estamos poniendo en riesgo en muy poco tiempo la inversión del proyecto porque yo no le he dado mantenimiento y porque yo no hice obras que fueran enfocadas en la parte resiliente. Evidentemente, dependiendo de dónde esté el proyecto, esa resiliencia se va a enfocar.
Quiero decir con esto, si el proyecto va a estar en una zona que lo que predomina es la inundación, probablemente es un proyecto que en términos de drenaje va a ocupar un alto porcentaje de su inversión. Y si yo estoy en un proyecto donde estoy en una zona de ruta de montaña, por ejemplo, es muy probable que las obras de geotecnia y los estudios de geotecnia, de geología, se vuelvan relevantes, así como los estudios de hidrología. Entonces, eso es fundamental. El país tiene que pensar en sostenibilidad de proyectos y en proyectos resilientes. Dicho esto, vamos a entrar en el tema de la Ley General de Contratación Pública y Reglamento, que es una ley que pues establece los principios y procedimientos para compras, garantizando igualdad, publicidad, selección conveniente. Los pliegos técnicos deben alinearse con estos principios. Y en general, digamos, ahí está el marco legal, la igualdad de trato entre oferentes, publicidad, selección de oferta. Hay procedimientos establecidos que permiten una definición clara de la licitación y una adjudicación y ejecución de contratos. Tiene que haber coherencia en los pliegos técnicos. Los pliegos deben alinearse con los principios y procedimientos legales. Aparte del aspecto técnico que deban de tener, siempre tienen que estar alineados con estos principios y tiene que darse una garantía de transparencia y equidad. La ley lo que busca es asegurar procesos justos y abiertos. Entonces, partiendo de estas dos leyes, ¿verdad? Quiero dejar claro que hay otras legislaciones que son totalmente pertinentes y necesarias mencionarlas, pero vamos a enfocarnos en este aspecto porque como la presentación va alrededor de lo que es el gran documento, que es el contrato, pues nos hemos enfocado en estos dos elementos. Por supuesto que hay directrices importantes de control externo de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Hacienda, que son órganos que aseguran el uso correcto o que buscan garantizar el uso correcto de los fondos públicos, emiten criterios técnicos y jurídicos y exigen especificaciones bien documentadas para facilitar las auditorías y las revisiones por entes fiscalizadores. Y no solamente eso, sino que también para proveer a la ciudadanía la información de manera transparente. Hay un segundo pilar que las directrices y disposiciones de la Contraloría actúan como órganos de control externos, pero al final de cuentas velan por la correcta utilización de los recursos. Entonces, nosotros, la NAME, somos un ente fiscalizador externo para el MOP también, y nosotros nos enfocamos en la parte técnica. eh, a raíz de la ley 8114, que es la que nos define esas tareas de fiscalización. Pero aclaro que la ley 8114 no solamente nos permite hacer auditorías, sino que también evaluamos el desempeño de las rutas una vez que el proyecto ha terminado o ha sido intervenido. Brindamos capacitación técnica y transferencia tecnológica a los profesionales y a los técnicos. También damos asesorías, obviamente, siempre y cuando las asesorías no generen un conflicto de intereses en los proyectos que se están auditando. Y además, pues también hacemos investigación que está asociada con las necesidades reales del país. ¿Y quiénes pueden plantear esos temas de investigación? Pues la administración, el MOB, CONAVI, sus consejos técnicos y también las municipalidades. Y pueden haber grupos, empresa privada o otros grupos involucrados que resulten en la propuesta de un tema que pueda ser necesario para resolver alguna condición particular de este país de cara a lo que es la gestión de proyectos. Por otro lado, pues aparte de todo eso, dentro de nuestras labores que nosotros tenemos establecidas está la generación de manuales de especificaciones que se desarrollan en conjunto con el MOP y que es el MOP el cual tiene la potestad solamente para oficializarlos. Recordemos que el MOP es el rector, el ente rector en términos de carteras y las municipalidades se ajustan a esa rectoría que establece el MOP. Estos manuales garantizan la calidad técnica, digamos,
La participación, perdón, de tanto del MOOC como el ANAME garantiza la calidad técnica de los manuales, aparte de que muchos de esos manuales salen a consulta pública y se permite la participación de diferentes interesados. ¿Qué hace un manual? Define requisitos técnicos generales, se aplican a todos los activos viales, estamos hablando de pavimentos, estructuras geotécnicas, puentes, drenaje, señalización, demarcación, entre otros. El manual o las referencias técnicas sirven como, digamos, los requisitos técnicos, perdón, sirven como referencias técnicas para diferentes tipos de obras, mantenimiento, rehabilitación, em, obra nueva, reconstrucción, todos están contemplados en estos manuales. El manual lo que busca es una uniformidad de criterios. Permite que todos los actores utilicen un idioma común y eso resulta necesario para poder hablar el mismo lenguaje en cualquier proyecto. Todas las instituciones. Facilita la comunicación y la comprensión entre partes y además mejora la calidad de los trabajos viales porque lo que se pretende con los manuales es elevar los estándares de calidad y los niveles de servicio de los proyectos. Y por supuesto, los manuales forman como un punto de partida de los pliegos técnicos para las licitaciones. Em, Obviamente hay aquí un tema adicional importante que es lo que el Ministerio de Planificación Nacional y sus políticas económicas establecen. Vamos a decir rápidamente lo que son las funciones de Mideplan. Es definir una estrategia de desarrollo país, elabora un plan de desarrollo, coordina y evalúa y da seguimiento a acciones y programas y políticas, mantiene un diagnóstico actualizado de lo que es la evolución del desarrollo nacional, provee una permanente evaluación y renovación de los servicios y vela por la aplicación de las prioridades del gobierno y según las necesidades. Ahora, ¿quiénes pueden inscribir proyectos? Bueno, las instituciones del gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y empresas del Estado, las personas jurídicas de derecho público que cumplan con ciertos términos. ¿Y dónde se inscriben estos proyectos? Se inscriben en el Banco de Proyectos de Inversión Pública. Es el sistema donde las entidades inscriben y actualizan el avance de los proyectos. Ahora, las municipalidades, por su autonomía, si bien es cierto, están excluidas de la rectoría directa de Mideplan, deben acatar sus principios y aplicar buenas prácticas y compartir la información de sus proyectos de inversión, especialmente aquellos proyectos que sí requieran el visto bueno de Mideplan por el tipo de financiamiento que puedan tener. Esto implica que aunque no se inscriban directamente, ellos se pueden regir por las directrices que establezca Mideplan. Y sobre esto hay cualquier cantidad de guías. Aquí les pongo unos links para que ustedes vean que tienen una guía metodológica para identificar, formular y evaluar proyectos de inversión pública en su etapa de perfil. Tiene otra guía similar en su etapa de prefactibilidad, otra guía similar en la factibilidad y otra guía en la planificación de la etapa de ejecución de proyecto. También tiene otra guía para el cierre de un proyecto. Hay lineamientos metodológicos para optar por las figuras de asociación público-privadas. Está el modelo de estimación de temas, por ejemplo, para que se pueda valorar la atracción de inversionistas a un proyecto, básicamente cuando hablamos de APPs. Viene el tema de sostenibilidad, tienen guías de priorización para proyectos con criterios de sostenibilidad y descarbonización. Tienen una metodología de análisis de amenazas naturales, eso aquí es donde es necesario para desarrollar proyectos resilientes. Y vean los años que tienen estas guías. Me devuelvo un momentito. Actualizadas en el 2024, hay unas que son del 2021, del 2023, del 2014. Estamos hablando de una metodología de análisis de riesgo, que también eso se vuelve importante para este país. Y está la metodología para la gestión de portafolios de inversión pública. Con esto lo que quiero decir es que el país goza de muchas guías enfocadas para que un proyecto se formule de manera debidamente técnicamente justificada y estas guías yo les invito a que las vean. Son guías sumamente amigables y van paso por paso. Entonces, cuando uno espera que teniendo el país estas guías, cada proyecto que se proponga haya cumplido con todos estos elementos. Si un proyecto cumple con esos elementos, ya estamos empezando muy bien. Ya estamos empezando con un proyecto que cuando usted termina, por ejemplo, en ya formular un proyecto para la factibilidad y ya decide que hay que invertir, realmente el proyecto viene muy analizado. El proyecto viene
con una solución óptima, técnica, económica y financieramente hablando. Todas estas guías son fundamentales. Y creo que incluso aunque una institución no tenga que inscribir sus proyectos en Mideplan, estas guías resultan ser sumamente valiosas para el éxito, para la optimización de los recursos y para cumplir con el objeto contractual que se proponga. Dejo ahí para que lo puedan revisar. Ahora vamos a hablar de aspectos prácticos que nosotros desde nuestra experiencia hemos visto que son fundamentales en cuanto a eso. Hay necesidad de análisis técnico y adaptación de manuales. Ojo, los manuales generales no reemplazan el análisis técnico específico. Nosotros tenemos, por medio de la ley 8114, que son manuales generales. Sin embargo, no son manuales pequeños, son manuales bastante robustos porque tratan de abarcar la mayor cantidad de activos viales. Lo que quiero decir con esto es que, aunque exista un manual general de gestión, es esencial hacer un análisis del proyecto tal cual porque de un sitio a otro las condiciones son muy diferentes. Estamos hablando de factores como que el tipo de obra, clima, suelos, riesgos, todo lo que vimos hace un rato de la resiliencia, de la sostenibilidad, de los impactos ambientales, se vuelven fundamentales. O sea, el manual general te da alineamientos, pero usted tiene que hacer una valoración para cada proyecto de manera individual y es ahí donde las guías de Mideplan son una ayuda fundamental, porque ahí usted ya considera las condiciones particulares. Factores a considerar en cada contrato, bueno, es el tipo de obra, como dije hace un rato, el tráfico previsto, los riesgos y demás. Pero estos factores y estos factores a considerar requieren estudios preliminares. Ahora vamos a verlo. No basta con copiar normas generales. Puede ser que un proyecto por sus particularidades, requiera de especificaciones propias, pero estas tendrán que ser igualmente respaldadas, generadas por personal y profesional competente. Tiene que haber coherencia con la normativa nacional vigente y aquí resalto en rojo que aunque haya un financiamiento externo a un proyecto, estamos hablando de instituciones como el BID, como el BCE, es importante que nosotros respetemos la normativa técnica que rige en nuestros países. Aunque un contrato con una entidad de estas no enfatice sobre eso, es necesario que tengamos claro que independientemente de los lineamientos que tenga un banco, nosotros tenemos que respetar la parte técnica que rige en nuestro país porque eh, es lo que permite garantizar el buen desempeño de las obras. Tiene que haber una responsabilidad institucional en la adaptación de manuales. Si yo quiero hacer manuales, o sea, antes, durante muchos años, el país usaba manuales de Estados Unidos, manuales de otros países, porque era lo que había en ese momento y era no había capacidad instalada para investigar. Sin embargo, la tropicalización que llamamos nosotros de una normativa, lo que hace es decir, esta normativa con estos valores, estas tolerancias, son para las condiciones del país. Y en eso la ANAME ha venido trabajando y tiene todavía mucho que hacer. Estamos en eso. Luego, pasos prácticos antes de licitar una obra, pues obviamente yo reviso los requisitos institucionales, verifico que se cumplan las normativas internas. Tengo que preparar la documentación necesaria. Quiero decir, tengo que saber que yo voy a sacar un proyecto y tengo que hacer como un chequeo, una lista que me asegure que no me está faltando nada. Porque a veces, cuando yo no organizo la información, cuando no tengo todos los documentos que requiero, se presta para que a la hora del proceso de licitación hayan apelaciones y eso hace que ciertos procesos se extiendan porque ya llevamos deficiencias o debilidades en la propuesta a licitar. Evaluación del proyecto al licitar, bueno, vuelvo a lo mismo, esa viabilidad técnica, económica y financiera y definir los objetivos y el alcance de la obra y todo su proceso, pues ahí yo me ayudo con las guías de Mideplan y cualquier otra guía que pueda tener cada institución. Es importante que cuando yo saque un proyecto a licitar, yo esté debidamente coordinada con la parte legal de la institución, con la parte técnica y por supuesto con la parte administrativa. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener vacíos en mi documento a licitar. Yo tengo que tener garantizado un presupuesto.
Tengo que tener garantizadas todos aquellos que yo voy a pedir, todos aquellos lineamientos como por ejemplo garantías de cumplimiento, garantías de buena obra, de buena ejecución de obra, todos esos aspectos tienen que quedar muy claros ahí porque yo no puedo poner en riesgo el proceso de licitación. Y por supuesto tiene que haber una planificación de ese proceso. Muy claro para los interesados en participar en ello. No puedo dejar como vacíos. Luego, la revisión de las normas vigentes es importantísimo. Verificar que las versiones de las normas que yo vaya a establecer en el cartel sean las que están actualizadas, las vigentes, necesario. Muchas veces, cuando no uso una versión actualizada, eso me genera atrasos en los proyectos, discusiones para ver qué se hace y que alguien tiene que definir, que alguien va a tener que decir, bueno, aquí hubo un error, pero lo que se tiene que usar es esto y analizar qué implicaciones tiene. Voy a poner un ejemplo rápido. Si yo oferto con una condición, una normativa, puede ser que cuando se corrija normativa yo tenga una afectación en el presupuesto que yo había establecido en el costo de la obra que yo había establecido. Entonces, evitemos esas actualizaciones de costos. Hay que evitar referencias a normas obsoletas. Eso también es un generador de problemas. Incluso han habido arbitrajes producto de que no se está usando la versión actualizada, se ha usado una versión obsoleta. Y hay que prevenir errores por versiones desactualizadas. O sea, eso es lo que estoy diciendo. Esos aspectos de aquí son fundamentales porque si no se cumplen y si no se revisan, son generadores de discusiones que atrasan discusiones técnicas durante la ejecución del proyecto, que atrasan el proyecto, que pueden incrementar los costos y que pueden afectar los plazos. Por eso, toda esta etapa tiene que analizarse con lupa. Vamos a ver, hay un análisis de pertenencia para el proyecto, evaluar si las condiciones del proyecto justifican la acción propuesta. Las condiciones del proyecto es identificar factores relevantes para la decisión, justificaciones de acciones y valorar cómo influye la pertenencia en el éxito del proyecto. Y una revisión continua, actualizar el análisis según cambian las condiciones. Los proyectos, en el momento en que yo ya voy a sacar una licitación, si me ha significado un tiempo determinado, yo tengo que actualizar. No, no, no podemos permitir que si yo tenía una idea en la etapa de preinversión hace 3 años, venga y saque una licitación de lo que tenía hace 3 años. Yo tengo que estar actualizando esa necesidad y viendo la pertinencia del proyecto, porque puede ser que de un año a otro el proyecto ya deje de ser necesario. Por eso los procesos de licitación deben ser muy expeditos y muy eficientes en su gestión. Vamos a ver, también es importante la definición de criterios de control y tolerancias. Esto es fundamental, fundamental. En ingeniería, la definición de criterios específicos de control son fundamentales. Hay que establecer parámetros claros para la supervisión. Hay que garantizar la calidad mediante estándares definidos. Que yo pueda hacer un análisis estadístico en la cual con esos parámetros y demás yo tenga claro que cumple, que no cumple con la calidad, que cumplió o no cumplió con los plazos, que cumplió o no cumplió con el procedimiento constructivo. Por eso la frecuencia de ensayos son necesarios. O sea, ¿cuántos ensayos voy a requerir yo según el volumen de la obra? ¿Cuántos ensayos voy a requerir según el tipo de activo que estoy analizando? No todos los ensayos son iguales. Y, por supuesto, debo manejar tolerancias adecuadas. No puedo permitir recibir proyectos con unas tolerancias tan amplias que al final termino recibiendo un proyecto de mala calidad y por ende de un desempeño deficiente en el cual no va a cumplir la vida útil para la cual se hizo la inversión. Fundamental. Eso es fundamental y eso siempre ha dado problemas en cuanto a la ejecución o durante la ejecución de los proyectos y ahí volvemos a lo mismo. Se extienden, hay una discusión, se paralizan las obras porque el contratista no está de acuerdo, porque yo lo entendí de esta forma y la administración lo entendió de otra, entonces hay que buscar un arbitraje. Yo tengo que buscar evitar arbitrajes. Si yo tengo un contrato claro en estos aspectos, posiblemente no ocupe un arbitraje. Y esta claridad la tiene que tener el contratista para ofertar. Desde el momento en que él va a ofertar, él tiene que quedarle claro todos esos aspectos. Luego, si yo quiero hacer una adaptación a una normativa o algún diseño, tengo que tener una documentación y una justificación
competente y pertinente. Quiero decir, si es un aspecto de carácter geotécnico, el que haga esa adaptación tiene que haber un responsable bien identificado, no con una firma, sino que me diga el nombre del responsable con su número de CEFIA, etcétera. Porque a veces nos hemos encontrado documentos que hay una firma que no sabe uno de quién es. Entonces es indispensable que una persona competente lo registre de manera adecuada, detalle el motivo de la adaptación y cualquier aspecto técnico que lo pueda justificar. Justificaciones de modificaciones implementadas, explicar la necesidad de ese ajuste y relacionarla con los objetivos y por supuesto, y ahí me faltó indicarlo, el impacto que tenga en el presupuesto que se vaya a establecer. Por otro lado, la documentación y cualquier justificación tiene que garantizar la auditabilidad del proceso. Hay que darle transparencia, tiene que ser verificable, revisable, tener registros claros y accesibles y facilitar la revisión por parte de terceros. Eh, Beneficios de un pliego técnico bien fundamentado. Ok, lo que hemos hablado son aspectos prácticos. Cuando yo tengo un contrato alineado con toda la legislación pertinente, no solo con las dos que yo mencioné hace un rato, sino con toda la legislación pertinente de todas las áreas que involucran un proyecto de infraestructura, yo estoy dándole un fortalecimiento a la seguridad jurídica de ese contrato. El contrato se respalda legalmente y se minimizan los riesgos legales. También se minimizan los riesgos administrativos y hasta los riesgos técnicos. Certeza para los oferentes. Los participantes conocen las reglas con claridad y eso promueve transparencia, pero además hace un proceso muchísimo más ágil y el proyecto va a ser oportuno. Ya no va a llegar tarde porque ya no cambiaron porque llegan y cambian las condiciones. Protección a los funcionarios fiscalizadores. Evita las responsabilidades indebidas y facilita el cumplimiento de las funciones de todos los involucrados. El pliego técnico fundamentado soporta las auditorías, o sea, sale airoso de una auditoría. Entonces, buscamos un pliego técnico que es lo que decimos a veces coloquialmente, que ese pliego técnico vaya a prueba de balas legales, administrativas y técnicas. Cuando un proyecto o cuando un contrato o los términos técnicos estén con todas estas características, lógicamente se reducen los riesgos de impugnaciones y litigios a futuros cuando ya el proyecto esté en proceso de desarrollo o cuando esté en operación. Obviamente aquí hay una responsabilidad de la administración y es que el marco normativo e institucional sólido proporciona una base robusta para la contratación de obras públicas. Y aquí se vuelve importante que los responsables de un proyecto conozcan todo lo que existe alrededor de un proyecto. Normativas, leyes, pronunciamientos, todo lo que se quiera. No puede alegar desconocimiento, pero también hay que buscar una forma de que el responsable de los proyectos conozca todo lo que hay al respecto. Importancia de los manuales. Por supuesto que los manuales son un fundamento para el proceso de contratación. Los manuales técnicos, que puede ser que necesiten ser complementados con análisis específicos la mayoría de las veces. Como decía, dependiendo del tipo del proyecto, si es un proyecto para diseño, si es un proyecto para construcción y diseño, si es un proyecto para diseño, construcción y conservación, pues ahí serán los ajustes técnicos que correspondan. El análisis y especificación de un proyecto es definitivamente responsabilidad exclusiva de la administración. No es del contratista ni del subcontratista, es de la administración. Permite adaptar los lineamientos generales en cada caso. Por supuesto que yo, cada vez que analizo un proyecto y analizo y lo estoy actualizando y voy viendo en las diferentes etapas que va surgiendo, pues tiene que haber una adaptación a los alineamientos. ¿Por qué? Porque tengo que buscar llevar a buen término un proyecto. Gestión efectiva de las condiciones técnicas, obviamente, depende de la correcta aplicación de buenas prácticas. Y la primera buena práctica es la personalización de los análisis. Em, Perdón. Luego empezamos a hablar de un eje, planificación y diseño como inversión preventiva. Usamos inversión preventiva porque en realidad cuando es bien realizado, realmente es una forma de trabajar de manera preventiva porque yo estoy previendo posibles riesgos, estoy tomando en consideración las lecciones aprendidas y demás. Aquí entramos entonces en el valor de la planificación preventiva. La frase, el que no planea
planea fracasar resalta la importancia de anticiparse. O sea, necesariamente hay que planificar. Y hay que planificar todas las etapas de un proyecto. En infraestructura vial, pues por supuesto que la preparación es crucial, sobre todo porque esos proyectos tienen montos de inversión muy altos. Éxito del contrato definido antes de la obra. La calidad y el éxito no dependen solo de la ejecución. Vamos a ver. Un proyecto. Hay proyectos que su éxito han dependido más de ese contrato y de esa planificación previa que en sí de las obras, porque tal vez las obras fueron llevadas con un buen proceso constructivo y todo lo demás, pero no resultó exitoso porque cuando se planificó el diseño hubo errores, hubo debilidades. No contemplé que aquí había una obra importante de ferrocarriles, no contemplé que había una obra importante del ICE y ahí es donde se dan los problemas. El diseño como base del proyecto, un proyecto solo será tan bueno como su diseño y un diseño sólido previene problemas futuros, como lo decía hace un rato, y los diseños tienen que tomar, digamos, en cuenta lo que realmente yo me voy a encontrar en sitio. Y por supuesto, una consecuencia de un diseño deficiente es dificultades para concretar la obra, eh, la habilidad del contratista no compensa errores de planificación. O sea, quiero decir, habrá una responsabilidad que está clara, que es de la administración, y la administración debe buscar que eso no se genere. Y por supuesto que a la par de esto hay un control de riesgos técnicos en la base de diseño, es fundamental. O sea, yo planifico, doy seguimiento y control, ejecución, cierre, una vez que tengo identificados los riesgos. La identificación y gestión de riesgos técnicos es por parte de la administración. Y en eso es fundamental y ya vimos que hasta Mideplan tiene cómo realizarlo. Entonces, cuando yo tengo una identificación adecuada de riesgos, pues me permite tomar decisiones informadas en primera instancia y segundo, que es muy importante, evitar sorpresas futuras. Y esas sorpresas futuras por lo general van asociadas con mayores plazos y con mayores costos. Una planificación robusta como inversión estratégica. No es un gasto, sino una inversión. Hay que entenderlo. Hay que invertir en la etapa de preinversión. O sea, si yo voy a hacer un proyecto, yo tengo que garantizar que tengo fondos para cada una de esas etapas, que tengo que tener un fondo de inversión para los estudios preliminares, para la planificación preliminar. Genera ahorro en dinero, tiempo y, por supuesto, evita la frustración. Y aquí es donde la importancia de estudios y diseños completos, pertinentes, suficientes y por profesionales en los temas. Porque a veces hay una muy buena intención de parte de un ingeniero estructural de hacer un aspecto geotécnico cuando no es su especialidad. Contar con profesionales en cada área, con la experticia de cada área, que significa desarrollar un proyecto, es fundamental. Mitigar riesgos de manera efectiva, asegura la rentabilidad de la inversión pública, etcétera. Estudios de previsión requeridos rápidamente. En la factibilidad técnica de la ruta propuesta se analiza si la ruta es la mejor opción, considera aspectos técnicos y prácticos, posibilidades de construcción en el terreno, se estudia si es viable edificar en el área seleccionada, incluye revisión de condiciones técnicas, hay una evaluación preliminar de la topografía, se examinan las características del relieve, identifica posibles obstáculos naturales, por supuesto que hay un análisis geotécnico, geológico, de la zona y hay un análisis hidrológico. Ambos permiten hacer el estudio, por un lado, del suelo y del subsuelo y el comportamiento de estos, y por otro lado, el tema de comportamiento del agua en el área, que pues nos permite establecer un sistema de drenaje adecuado y cualquier obra de geotecnia que pueda resultar. Todos estos aspectos, y pueden haber más, nos permiten hablar de factibilidad técnica. Ahora, de factibilidad económica, pues lo que se pretende es determinar si la inversión en la construcción de una carretera es rentable socialmente y es justificable. Aquí entramos con el beneficio socioeconómico del proyecto, que cuando yo hago un análisis de costo-beneficio, pues estoy buscando, cuando yo analizo eso, si realmente hay una reducción de tiempos o cuál opción me permite una reducción de tiempos de viaje, un incremento en la competitividad de la zona que se va a ver involucrada, mejor acceso a mercados y oportunidades, o sea, estamos hablando de una mejora en la competitividad, identificar si los beneficios futuros superan los costos de inversión.
Y bueno, la justificación del gasto de inversión pues es comparar entre costos y beneficios obtenidos y evaluar el impacto económico a largo plazo. Siempre esos análisis tienen que hacerse a corto, mediano y largo plazo. Luego, el impacto ambiental. Esto es importantísimo porque definitivamente hay proyectos que se han caído porque tienen un impacto ambiental importantísimo y hay que buscar otras opciones. O una evaluación del impacto en el ecosistema de manera oportuna hace que un proyecto no se vaya a ver suspendido en el momento de la construcción y perder toda esa inversión que se hizo originalmente. Viabilidad de mitigación va de la mano. Una vez que yo identifico los posibles impactos ambientales, empiezo a analizar cuáles podrían ser los mecanismos de mitigación, las propuestas de medida para reducir los impactos y, por supuesto, tengo que evaluar cuán efectiva ha sido la acción de mitigación. Los procesos de permisos ambientales realmente son tan complicados a veces como o como las expropiaciones. Entonces, tener los permisos ambientales a tiempo significa que, pues me devuelvo para atrás, que cuando yo voy a plantear un proyecto tengo que conocer todo lo que yo requiero para que no se diga, uy, salió el cartel, pero en ninguna parte habló de la parte ambiental. Por eso es importante conocer todo lo que está involucrado en términos de leyes, de normativas y de papeleo en un proyecto para establecer también los plazos de cuando yo quiero que se inicie una obra. Y por supuesto la viabilidad ambiental, pues es la compatibilidad del proyecto con la normativa vigente y la capacidad de adaptación a exigencias ambientales. Volvemos a hablar de resiliencia, de proyectos resilientes. Cuando yo hablo de proyectos resilientes es porque he tomado muy en cuenta la parte ambiental y también he tomado en cuenta lo que son los riesgos ambientales. El impacto social, por supuesto, es la razón de ser de un proyecto en primera instancia, que es el impacto en las comunidades aledañas. Yo busco que tenga un impacto positivo, que la construcción pueda modificar el entorno social y económico de manera positiva, posibles cambios en la calidad de vida de los residentes, reubicación de familias. Algunos proyectos requieren trasladar hogares y hay toda una legislación alrededor de este tipo de situaciones, de, de de movilidad de comunidades y su reubicación, que hay muchas veces que coordinar con algunas otras instituciones, em, reubicación de negocios, de locales, todo ese tema se vuelve fundamental y hay toda una legislación que respalda si yo puedo o no puedo mover gente, si esa persona es una madre soltera, es un adulto mayor, todos esos aspectos tienen relevancia en ese tipo de impacto social. Y por supuesto, el cuarto poder del país, que es la participación ciudadana, hay que involucrarla, hay que socializar los proyectos, hay que escuchar sus necesidades, porque puede ser que el que diseña el proyecto no ha contemplado la necesidad de la zona y puede proponer un proyecto que al final no satisfaga las necesidades de la gente. Y esa es la principal razón de ser de un proyecto. Y eso hay que tener mucho cuidado. Luego, hay estudios técnicos exhaustivos, suficientes, pertinentes y competentes, que es una frase que uso constantemente. Bueno, en la parte de estudios topográficos, pues tienen que ser de precisión, una base geométrica esencial para proyectos, impacto de levantamientos deficientes. Vamos a ver, un estudio topográfico que tenga deficiencias puede generar errores importantísimos y de altísimo costo en volúmenes, por decirlo así, de movimiento de tierras. Las consecuencias de una alineación incorrecta, si desde el punto de vista de topografía yo hago desviaciones, el proyecto que iba de A a B terminó en C, no llegó a donde tenía que llegar, fundamental. Y muchas veces esas desviaciones generan costos, incremento de costos, incrementos de plazos. Eh, Errores topográficos pueden resultar de reclamaciones de trabajos adicionales porque no se contempló una condición, porque no lo detecté en ese momento y eso significaba que yo tenía que hacer una obra de geotécnica de altísimo costo. Eso es importante también, que la topografía sea de alta precisión. Pues eso implica costos adicionales por ajustes, cuando la topografía no es de precisión. Y por supuesto, paralelo a ello, pues es importante con todo lo que hay actualmente generar una topografía con equipos modernos y personal totalmente capacitado. Estamos hablando de estudios geotécnicos y geológicos exhaustivos. Aquí volvemos a lo mismo, de forma similar a la topografía. Tienen que haber estudios geotécnicos exhaustivos, completos, suficientes y pertinentes realizados por profesionales en el campo. ¿Por qué? Porque esto permite sondeos, calicatas, ensayos de laboratorios. Me permite conocer la capacidad del suelo en donde yo voy a colocar
una estructura de pavimento y donde voy a colocar alcantarillados, puentes, sistemas de retención, sistemas de contención, etcétera. Obviamente, al identificar las condiciones del terreno, puedo encontrar mantos freáticos que tienen ya una implicación de carácter ambiental importante que tal vez no se habían identificado a una visita al sitio nada más, fallas geológicas que condicionan mucho los diseños estructurales y el problema de suelos donde yo digo, bueno, ok, aquí el suelo es una estrella expansiva, tengo que sustituirlo por un suelo de mejor calidad o puedo hacer un tratamiento con algún aditivo para mejorarlo. Esto también se detecta con estos estudios. Pues cuando yo tengo un estudio geológico exhaustivo y completo, pues eso me ayuda a prevenir fallas estructurales, evitan colapsos de terrapenes y deslizamiento de taludes de manera prematura, incluso evita problemas de deslizamiento y colapso mientras está en la etapa de construcción. Y pues también durante el desempeño de la obra, pues evita que se den asentamientos, o nosotros hemos visto en nuestro país que hay carreteras que tienen asentamientos importantes. Luego, la consecuencia de la falta de estudios, pues definitivamente consecuencias desde muchos puntos de vista, el proyecto no termina bien, el proyecto tiene mala calidad, el proyecto tiene fallas prematuras, etcétera. Lo mismo sucede con los estudios hidrológicos. El agua es la principal fuente o el enemigo número uno de una carretera. Por supuesto que esos análisis son importantes, me permite establecer dónde voy a colocar una alcantarilla o un subdrenaje, para dónde voy a desviar el agua y la forma adecuada de desviarla para no provocar un problema ambiental. Tengo que considerar los eventos extremos. Recordemos que ahora con el cambio climático esto se vuelve fundamental y esto me lleva de nuevo a estructuras resilientes. Y por supuesto que tiene que haber un conocimiento de las cuencas y caudales que pueden afectar el sitio. Ahí nos lleva a un diseño adecuado de drenajes, hay una importancia de alcantarillas y puentes y un sistema de drenaje superficial. Otro aspecto importante es el estudio de tráfico, para no tener que hacer una carretera que al año de haberse inaugurado ya está colapsada. O sea, la funcionalidad de la carretera debe soportar el flujo vehicular previsto para cierta cantidad de años a futuro, debe evitar congestiones y problemas de capacidad. Entonces yo requiero para ello un estudio de tránsito detallado. Volvemos a lo que dije anteriormente, realizada por profesionales competentes y pertinentes. Esto me lleva también a que ahí se define muy bien cuál es el espesor del pavimento necesario para que yo soporte un crecimiento importante de vehículos. Y pues obviamente tiene una relación directa con la resistencia durante la vida útil. En consecuencia, como consecuencia de meter estudios técnicos, y aquí creo que es lo más importante porque ya me sale un poco lo técnico, es que si hay una ausencia de estudios, genera incertidumbre técnica y esto incrementa el riesgo financiero para la administración. Si hay diseños incompletos, obligan al contratista a hacer suposiciones y a ofertar bajo esas suposiciones y las diferencias con la realidad provocan reclamos legítimos o más bien yo tengo una estructura sobrediseñada. Los reclamos pueden derivar en sobrecostos para el Estado asume gastos adicionales no previstos, porque no es culpa de, cuando se establece de quién la responsabilidad, muchas veces el Estado tendrá que asumir esos gastos. Invertir en una fase de diseño completa es clave, mitiga riesgos técnicos y financieros, y el diseño completo asegura la rentabilidad de la inversión pública, porque optimiza los recursos y evita problemas futuros. Beneficios de invertir en planificación, por supuesto, son la base de una gestión técnica efectiva. Siembra en una etapa segura de mejores resultados. La buena planificación optimiza recursos y tiempos y diseños claros permiten mayor control y seguimiento. Y por supuesto, la calidad de los resultados, pues tenemos un proyecto de obra pública con buena calidad y buen desempeño. Por eso es importante planificar y diseñar de manera adecuada con todos los respaldos técnicos que se tengan. Transición a elementos esenciales del pliego técnico. Bueno, una vez que yo tenga claridad en las especificaciones, evito ambigüedades, permite una interpretación uniforme de todas las partes. Ya no es que si la administración entendió esto y el contratista entendió lo otro, la completitud de los requisitos, o sea, incluye los aspectos necesarios para que el proyecto se lleve a buen término y reduce posibilidades de omisiones importantes. Exigir el cumplimiento de las condiciones permite verificar el cumplimiento de lo solicitado. Facilita la evaluación objetiva de las propuestas. Desglose detallado los elementos técnicos, especifica materiales, procesos y estándares. Por lo tanto, yo tengo que tener una consistencia en la redacción. Vamos a ver, todos estos elementos
son fundamentales, pero redactar es fundamental, redactar bien y claro. Un cartel es fundamental y evita muchísimos sobrecostos y plazos adicionales. Eso es lo que hablamos de traducción de estudios a condiciones técnicas. Hay elementos esenciales de un pliego técnico robusto. Vamos a decir la importancia de los estudios previos, suficientes, pertinentes y completos. El pliego técnico como columna vertebral del contrato, o sea, los pliegos tienen que ser, los pliegos tienen que representar todo lo que yo necesito hacer para cumplir el objeto del contrato. Por eso se le dice que es la columna vertebral del contrato. Elementos esenciales. Si lo tengo con claridad todo, yo prevengo reclamaciones y que un proceso de contratación se vaya a ver afectado. Facilita la fiscalización y la protección de las partes, características de un pliego robusto, o sea, si, no importa que el cartel sea amplio, pero que sea claro. Tiene que haber mecanismos de actualización y coherencia documental, por supuesto, eso va asociado a eso, y los beneficios de incorporar estos elementos. Rigor técnico en los carteles, indispensable. Importancia de un diseño robusto y especificaciones técnicas, perdón, la, digamos, me retracto aquí un poquito, el rigor técnico, o sea, nosotros no podemos tener debilidades en en una especificación. Tenemos que ser claros y quiero decir qué es lo que necesito. Tiene que ser un proceso que permita una contratación transparente. Si se deben evitar ambigüedades y sobrecostos. El pliego de condiciones define las reglas del proceso. Tiene que incluir todo lo que yo requiero en este proceso, legal, administrativo, financiero, técnico. Tiene que ser claro, tiene que tener criterios de evaluación objetivos, tiene que tener una asignación correcta de riesgos. Aquí es fundamental que sepa el contratista cuáles riesgos le corresponden. Eso tiene que quedar claro en el contrato. Uso de modelos de contratación adecuados. En América Latina, muchos países tienen modelos de contratación diferentes, con diferentes controles. El país creo que tiene que fijarse qué ha pasado a nivel internacional para hacer unos modelos de contratación más eficientes. Y pues un pliego riguroso pues tiene un mejor escudo legal y técnico. Gestión en el ciclo del contrato. Bueno, el contrato no es un simple anexo, o sea, las condiciones técnicas no son un complemento simplemente anexo del contrato. Estas condiciones técnicas requieren una gestión continua durante todo el ciclo. Acompaña desde la concepción hasta la entrega. Orientan tanto la administración como el contratista y sirven de referencia para cada etapa. La gestión tiene que hacerse antes de licitar, o sea, no podemos estar en la licitación todavía gestionando cosas que debieron haberse hecho en la parte preliminar. Tiene que haber una comunicación clara durante la licitación, verificación de documentación en la ejecución. Esto es importante. Vamos a ver. Cuando se hace una oferta, la maquinaria que oferta el contratista, yo tengo que verificar que esa sea la que está en el proyecto, porque me la está cobrando. Los profesionales que puso el contratista en su oferta son los que yo tengo que verificar que están en el proyecto. Si yo necesitaba un profesional que tuviera 10 años, no tiene por qué llegar un profesional que tiene 2, porque también eso me lo están cobrando. Y, por supuesto, que es muy importante es que al cierre del proyecto hay que hacer un levantamiento de lecciones aprendidas para ver qué es lo que no hay que repetir, para ver qué es lo que hay que mejorar y para ver qué es lo que hay que estimular que se siga dando. Y, por supuesto, hay que hacer un refuerzo de la calidad y protección del interés público, que eso pues es parte del ciclo del contrato. Rápidamente vamos a hablar de un tema fundamental que es el control de calidad y el aseguramiento de la calidad. Evidentemente, este es un punto clave dentro de ese proceso y hemos hablado de que todos estos aspectos tienen que estar claramente definidos en en el contrato y hablamos de control de calidad y verificación del cumplimiento, requiere personal competente y equipos calibrados, procedimientos claros y definidos en el pliego técnico, aseguramiento de la calidad es una robustez del sistema, fortalece la gestión del contrato y reduce riesgos. Al referirse a calidad se refiere a la calidad de todos los procesos. Tiene que haber planes de muestreo aleatorios y verificación independiente. Tiene que haber una definición clara en condiciones técnicas y gestión contractual. Y muy importante, una supervisión activa y gestión proactiva.
En este cuadrito pueden ver a qué nos referimos con el control de calidad, con el aseguramiento de la calidad y con la supervisión activa. Control de calidad verifica cumplimiento de especificaciones, aseguramiento de la calidad garantiza sistemas robustos y confiables y supervisión activa es resolver problemas antes de que se genere un conflicto. Por supuesto que la supervisión activa y gestión proactiva pues tienen una importancia en que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas del terreno, evita que la supervisión sea solamente un trámite y pueda tomar decisiones en su momento y pueda prever alguna situación que se vaya a dar. Una supervisión activa genera identifica problemas y propone soluciones de forma oportuna. La que es pasiva lo que tiene que enfrentar es cómo resolver ya la situación que se dio y eso genera sobrecostos y atrasos. También una gestión debe tener capacitación y empoderamiento. Permite liderazgo técnico y mejor gestión. Cuando uno busca una supervisión activa, pues tengo que buscar a alguien que haya recibido capacitación y que tenga capacidad para empoderarse dentro del proyecto a tomar decisiones y no se sienta intimidado por un contratista o por otras presiones, llámese de carácter político o demás. Evidentemente, la supervisión, entre más use herramientas tecnológicas de mayor avance, pues más eficiente va a ser su gestión. Puede tener más capacidad para la resolución de disputas y comunicación abierta. Esto ayuda a evitar llegar a los arbitrajes y pues obviamente tiene que manejar el tema de que su actitud tiene un impacto en la inversión pública, o sea, busca que sea más eficiente. El otro tema importante, la gestión de riesgos técnicos y contractuales. Eh, digamos, en el caso del riesgo técnico, el responsable es el ingeniero de la obra y tiene que llevar controles, por ejemplo, controles de compactación y materiales, son como ejemplos, ¿verdad? La importancia de la gestión del riesgo en obra pública implica riesgos técnicos, financieros, contractuales, climáticos y sociales. Hay una gestión efectiva que va más allá de definir requisitos. Por ejemplo, la gestión de riesgos es todo un tema que se puede ver por aparte porque los riesgos se analizan en cada etapa y en cada grupo de actividades que significa un proyecto. Gestión de riesgos en la parte financiera, gestión de riesgos meramente técnicos y dentro de lo técnico estamos hablando de otro tipo de gestiones que abarcan, digamos, la parte ambiental y demás. La identificación de riesgos desde la fase del diseño, considerar suelos inestables y prever controles especiales, definir protocolos de seguridad, digamos, acciones de contingencia. Tiene que establecerse una matriz de riesgos claro de cuál es el riesgo y quién es el responsable de manejar ese riesgo y de prever que el riesgo no se materialice. Definición de controles preventivos y contingencias, como lo dije, es un beneficio de la gestión proactiva. Aquí viene algo fundamental, que es la necesidad de herramientas modernas y un fortalecimiento institucional. ¿Qué pasa cuando yo uso herramientas modernas? Cuando yo tengo condiciones técnicas bien redactadas, ya habíamos dicho que sirve para establecer un proceso de manera claro y facilita la implementación de buenas prácticas. La supervisión activa y gestión de riesgos como rutina diaria, pues permite detectar y corregir desviaciones rápidamente y eso lleva a una necesidad de herramientas modernas. ¿Por qué? Porque ya me permite escalar y sostener los esfuerzos realizados y permite optimizar procesos y recursos y además de la trazabilidad. Las instituciones fortalecidas para el éxito, pues son aquellas que de alguna manera no solamente tienen herramientas modernas, sino que hay una capacitación importante de los responsables de esos proyectos. Y esa capacitación significa una actualización y una transferencia de conocimiento. Em, Hay una fragilidad en la gestión de un proyecto cuando no hay herramientas institucionales. Y además es importante la transformación en procesos sistemáticos y sostenibles. Aquí en el tema de carreteras, pues nosotros hablamos de un sistema de gestión de activos viales, que es el que el Fonavi ha venido trabajando, que debería estarlo desde el 2002 más o menos constituido y todavía no lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión de activos permite un conocimiento preciso del estado de la red vial. Permite conocer en qué condición está y cuáles son las necesidades de mantenimiento y con ello yo puedo programar. Puedo registrar todas las intervenciones de manera histórica
Puedo hacer una gestión de costos de mantenimiento, optimizando los recursos y la eficiencia financiera, y puedo trabajar con fundamentación técnica realista cuando yo tengo un sistema de gestión de activos viales. Y además puedo permitir un ajuste de frecuencias de ensayo según el riesgo, y además puedo establecer también priorización de controles de elementos críticos. O sea, puedo saber cuál de una carretera, cuáles activos son críticos y requieren una valoración anual, y puede haber que otros requieran una evaluación bianual o cada 3 años. Esto me permite un sistema de gestión de activos. Por supuesto que hay plataformas electrónicas de licitación y seguimiento. En el país se ha intentado hacer plataformas electrónicas que han tenido pues un éxito relativo, y creo que aún así pues es el hecho, la ventaja es que tiene una centralización de los procesos de licitación, están en un solo sitio y están toda la documentación que permite esa em, eh, fiscalización, acceso al público, la mejora en la trazabilidad y la transparencia, reduce errores una vez que está en las plataformas, facilita por supuesto la fiscalización y la supervisión del procedimiento, optimiza el control de calidad de este proceso de licitación y facilita la evaluación de desempeños de funcionarios responsables y el de servicio de los contratistas. En otros países se le da calificación a los contratistas. Nosotros creo que todavía no hemos logrado implementar eso, y en otros países como México, si un contratista no dio el nivel de calidad de su servicio, se le impide participar durante cierto tiempo en los proyectos de licitación. Existe el modelado de información de construcción, lo que llamamos como BIM, y las metodologías colaborativas. Bueno, entonces cuando tengo una integración de las especificaciones y un modelo de 3 dimensiones, pues yo puedo ir dándole seguimiento y puedo ir manejando el avance de las obras de manera fácil, porque es algo de mucha visualización, es muy visual y es muy fácil de comprender. Este mecanismo permite una comunicación muy ágil entre diseñadores, contratistas y al final de cuentas los fiscalizadores, y también permite reducir, cuando hay una coordinación entre los equipos, pues se reducen los errores y los malentendidos. También permite una detección temprana de inconsistencias, porque yo estoy alimentando el modelo constantemente y ese modelo tiene información desde muchos puntos de vista del desarrollo de un proyecto. Y por supuesto es un modelo que permite la vinculación con cronogramas y presupuestos. Y por supuesto el avance. Vamos, otra forma de llevar un proyecto son con la famosa lista de chequeo y plantillas estandarizadas. La lista de chequeos pues permite una verificación muy inmediata, evita relaciones muy complejas, es muy esquemático. Las plantillas estandarizadas permiten uniformar la forma en que yo voy llevando un proyecto, y hay un lenguaje coherente y hay una claridad en la parte documental. Es una práctica sencilla pero poderosa. Yo creo que muchos hemos usado la lista de chequeo, que de alguna manera evita también eh, riesgos, que se materialicen riesgos, y mejora la calidad de la documentación. Es un proceso sistemático que requiere de revisión y aprobaciones, por lo tanto sigue siendo un modelo fácil para llevar un proyecto. Ojo con este, que es el indicador de desempeño, está enfocado en resultados, se prioriza el logro de objetivos y por supuesto sobre el cumplimiento de cantidades. Por ejemplo, permite incorporación en condiciones técnicas. Los indicadores pueden formar parte de los requisitos técnicos. Si en los requisitos técnicos yo puedo hablar de indicadores de desempeño, pues sería lo más adecuado que sepa el contratista o el responsable del proyecto cómo se le va a medir. Los indicadores permiten pagos en proyectos, buscando la eficiencia y la calidad de los contratos, y muchas veces esos indicadores motivan al contratista a superar su desempeño, porque si los indicadores se están cumpliendo, pues puede haber algún incentivo, como sucede en otros países. Le puedo dar un porcentaje más de ganancia, etcétera, por esa eficiencia. Y pues, por ejemplo, las contrataciones por niveles de servicio son evaluadas según el nivel de servicio ofrecido, y eso pues realmente se hace a través de desempeños. Por ejemplo, quiero decir, si yo voy por una carretera y llueve y veo que inmediatamente las cunetas me evacúan el agua con facilidad, yo estoy hablando que me está brindando un buen nivel de servicio, le doy un indicador y se le paga.
Pues hay tecnologías de supervisión adicionales como el uso de drones, cámaras como herramientas de vigilancia de los procesos constructivos, aplicaciones móviles para gestión, para georreferenciar los proyectos, el sistema GIS para vincular datos geoespaciales y hay especificaciones técnicas como un documento vivo. Beneficios de las herramientas modernas, pues incrementa la transparencia, mejora la coordinación, facilita una toma de decisión porque ya está más informado el responsable de la toma de decisión, hay un fortalecimiento de la trazabilidad, se agilizan las tomas de decisiones porque yo estoy llevando con las herramientas un control continuo y diario. Eso me permite una toma de decisiones de manera oportuna y se elimina también mucho el papeleo y los archivos dispersos. Bueno, es importante la formalización de procesos y una cultura organizacional. Entonces, todo esto, em, formalización de procesos, creación de comités multidisciplinarios, implementación de protocolos, permite la reducción de errores y aumento de coherencia, la protección frente a presiones externas y al final terminamos con una cultura organizacional orientada hacia la calidad y la transparencia. Otro tema importante que hemos notado es la definición de roles y dotación de recursos. La definición de roles claros en las dependencias. Hemos tenido proyectos que tenemos tantos caciques que a veces se diluyen las responsabilidades y se evitan solapamientos y vacíos en el control del proyecto. Y todo incluye todas las áreas. Tiene que tener recursos adecuados para poder desempeñarse, que puedan ellos generar sus funciones de manera eficiente. Tiene que haber un otorgamiento de autoridad a equipos técnicos que facilita la aplicación independiente y rigurosa de normas. Hay una prevención en las debilidades de control, se eliminan duplicidades y zonas sin responsabilidad, como lo dije hace un rato. Y por ende, cuando yo tengo una definición de roles, tengo una mejor supervisión y control de calidad. Un ejemplo de donde hubo no mucha claridad en los roles es el proyecto de fideicomiso de San José San Ramón. Allá habían muchos participantes tomando decisiones y no estaba muy claro si era la unidad ejecutora del MOP o si era la unidad que había establecido el banco dentro del fideicomiso para que administrar el fideicomiso. Ahí hubo mucha complejidad en el manejo de ese proyecto porque no estaban claros los roles. Cuando no hay definición de roles, puede haber un problema que nunca se puede establecer quién es el responsable, porque no quedó claro en los términos de referencia o en la organización que se quiera establecer. Es indispensable que los roles queden clarísimos, así como las especificaciones. Síntesis, herramientas y fortalecimiento como catalizadores. Las herramientas modernas impulsan la gestión efectiva, permiten sistematizar procesos y mejorar resultados, facilitan la adopción de buenas prácticas. El fortalecimiento institucional es clave, transforma esfuerzos individuales en políticas estables. Podemos encontrar personal, uno con una mejor disposición, con muchas ideas para resolver y otro profesional más pasivo o más pues, indiferente ante ciertos procesos o al seguimiento de ciertos procesos. Lo que se busca con el fortalecimiento institucional es que haya una política estable y que haya una continuidad más allá de las administraciones, más allá del paso del año político o de gobiernos. Necesitamos estandarizar todo y fortalecer a los responsables de los proyectos, empoderarlos. Resultados sostenibles como objetivo se logra trascender a personas y periodos de gestión, como dije hace un rato, y las buenas intenciones se convierten en acciones concretas porque están regularizadas, porque hay una política estable, porque hay una cultura institucional que está enfocada hacia una gestión transparente, una gestión respaldada con términos o con criterios técnicos, una gestión buscando optimizar los recursos, una gestión empoderada para tomar decisiones.
Aquí pues se vuelve importante, como decía, la cultura, importancia de la cultura y la ética de transparencia, actúan como un marco invisible para las prácticas técnicas, sostienen la confianza ciudadana en la gestión técnica. Esto es importantísimo. Hemos visto que en los últimos años como que se ha perdido una confianza en la institucionalidad y eso tenemos que retomarlo. El contrato de infraestructura vial como un compromiso público va más allá de lo financiero y lo técnico, implica una responsabilidad ante la ciudadanía porque una carretera es para el ciudadano, para todos los usuarios de una carretera, peatones, ciclistas, motorizados, vehículos livianos, buses, servicio público, buses, transporte pesado, todos son, con ellos nos estamos comprometiendo cuando proponemos un proyecto. Las especificaciones técnicas como herramienta de integridad tienen que garantizar claridad y transparencia en los procesos y tienen que facilitar la fiscalización y el control. Debe haber transparencia en el proceso licitatorio. Cuando tenemos esa cultura institucional, ya los procesos licitatorios se realizan de forma orgánica, con transparencia, respaldado porque hay una ética en la supervisión y en el control, porque ya en la institución se afianza o se establece de manera fuerte, consolidada, la ética, la supervisión y control, y hay una relación entre la calidad técnica y la ética institucional. Cuando hay ética, hay una buena supervisión y un buen control, y cuando hay una buena supervisión y un buen control, hay un proyecto exitoso. Pues hay otro aspecto que es importante, la retroalimentación y la mejora continua. Cada vez que se desarrolla un proyecto hay que hacer un proceso de realimentación para mejorar procesos, optimizar, para corregir errores a proyectos futuros y eso tiene que también darse a conocer en toda la institución. Las lecciones aprendidas, de hecho hay un tema que se llama gestión de lecciones aprendidas después de la obra, es un aprendizaje importante en la institucionalidad, no, o sea, no solamente para la institución, sino que también para el personal. Estas lecciones aprendidas deben ser debidamente documentadas y sistematizar experiencias para conservar el conocimiento. Tiene que haber una gestión efectiva de las condiciones técnicas, no finaliza la aplicación del pliego ni la entrega de la obra. La gestión efectiva de las condiciones técnicas es un proceso de crecimiento y de renovación que tiene que tener la institución. Obviamente, ese proceso está asociado a una actualización de manuales internos, técnicos de gestión, administrativos, etcétera, y debe haber una elevación progresiva de los estándares institucionales. Quiero decir con esto que no podemos decir, es que antes, hace 20 años lo venimos haciendo así y no vamos a cambiarlo. No, por supuesto que se puede cambiar, por supuesto que se puede mejorar. Y siempre hay que estar revisando cuáles son los manuales y la normativa técnica que está actualizada. Es importante la actualización de los manuales. Por ejemplo, nosotros como ingenieros y en el ANAME vemos la importancia. ¿Por qué? Porque hay innovaciones en técnicas, hay innovaciones en materiales, permite mantener estar a la línea y de la mano con los cambios tecnológicos en el mercado. Las manuales tienen una participación activa, no es una del sector, no es exclusivo de la ANAME, como lo dije anteriormente, se desarrolla junto con el MOB y involucra participación de todos los sectores. Estos manuales tienen que adaptarse a la realidad nacional poco a poco, tiene que haber una incorporación de lecciones aprendidas también en los manuales y tiene que haber un fortalecimiento de la pertinencia normativa. Mejora, por supuesto que hay una mejora continua en los procesos internos y pues a nivel de la administración, por supuesto que tiene que actualizarse los manuales institucionales, tiene que haber un ajuste de protocolos y tiene que estarse revisando continuamente, tienen que haber métodos de control de calidad estandarizados en la institución, mecanismos de supervisión claros, definidos, tiene que haber alguna guía al respecto, formatos de informes actualizados que realmente recopilen la información relevante para las lecciones aprendidas y para la toma de decisiones. Tiene que haber mejoras en estos procesos. ¿Cuál es el beneficio de eso? Pues fortalece la credibilidad de la institución, demuestra que la institución aprende, motiva al personal técnico, el trabajo y la recomendación se reflejan en cambios reales, se sienten más protegidos, convierte la experiencia en una política institucional, la retroalimentación, perdón, debe ser una política institucional para la mejora continua,
transforman contratos en oportunidades de crecimiento. Cada vez que sucede un contrato, siempre tenemos una oportunidad para crecer y eleva el nivel técnico general a nivel individual y a nivel de institución. El rol del funcionario, como dije hace un rato, tiene una importancia enorme. Las normas y procedimientos son herramientas, pero su aplicación depende del funcionario público. Si el funcionario público tiene la ética y lo quiere aplicar, pues lo aplicará, pero debe sentirse que es una obligación hacerlo. La calidad al final de todo un proceso de proyectos va a depender de ese compromiso del funcionario. Responsabilidad y oportunidad de servicio. El funcionario público tiene el deber de servir con integridad y profesionalismo. Y eso permite protección y motivación del personal técnico. El liderazgo técnico y ético se requieren ese tipo de liderazgos, pero es un liderazgo que debe combinar lo ético y lo técnico. No se pueden separar. La integridad y compromiso ético es insustituibles. Capacitación continua y cultural institucional, porque la formación debe ser constante para fortalecer las condiciones técnicas y la confianza ciudadana. Conclusiones, es un llamado bueno, en resumen, del proceso estratégico de gestión técnica, pues tenemos que tener claro la importancia del contrato de infraestructura, del C documento, lo que esos documentos sirve y significa para el éxito de un proyecto. La gestión de las condiciones técnicas no es un simple trámite, es un proceso estratégico fundamental para garantizar la eficiencia y la eficacia de la inversión. El impacto en el ciclo del contrato abarca todas las etapas del contrato y tiene una incidencia importantísima en la calidad de la obra. Los resultados en la obra mejoran la transparencia en la ejecución y aumentan la eficiencia de los resultados. Vuelvo, repito, el documento del contrato tiene un porcentaje muy alto en el éxito del proyecto, porque en ese contrato yo establezco todo lo que yo quiero hacer, todo lo que necesito hacer para lograr el objeto contractual y todos los requisitos que tiene que tener el contratista, su personal y las obras que se realizan. Por eso tiene que ser claro, preciso, completo y demás. Puntos clave de la hoja de ruta, pues la planificación y el diseño preventivo es importante. La mitigación del riesgo desde el inicio es importante y los fundamentos sólidos que justifican el- la razón de ser del proyecto, elementos esenciales, estructura ordenada, facilita comprensión, permite una organización de la información, normas actualizadas, garantiza el cumplimiento de requisitos y evita obsolescencia, criterios de control claros, define parámetros, facilita el seguimiento de la calidad, pagos vinculados a la calidad, perdón, roles definidos y mecanismos de actualización. El rigor técnico en pliegos de condición, las especificaciones claras y cuantificables permiten medir el cumplimiento de los requisitos, facilitan la comparación entre otras propuestas, criterios de evaluación objetivos, reduce la subjetividad, garantiza transparencia, asignación equilibrada de riesgos, evita sobrecargar a una de las partes en cuanto a los riesgos y fomenta relaciones contractuales justas. Esto es un aspecto fundamental. Elección consciente del modelo de contratación se adapta a las necesidades del proyecto y optimiza resultados y recursos. Recordemos que cuando yo estoy formulando un proyecto, una de las cosas que se establecen es cuál es el mejor modelo de contratación para la naturaleza de este proyecto. Y ahí es donde uno define si es, por ejemplo, una APP o una APP con todas sus diferentes modalidades o si es un proyecto de financiamiento con parte, digamos, del Estado con financiamiento externo. Gestión del ciclo de contrato, pues planificación antes de licitar, preparar cuidadosamente los requisitos y todo lo que yo requiero y toda la legislación y todo lo que se requiere para eso, una comunicación clara durante la licitación. Yo tengo varios equipos participando en este proceso, pues todos los equipos de todas las naturalezas tienen que tener claridad de lo que se está hablando y tienen que tener claro la finalidad, las expectativas del proyecto, una verificación rigurosa del cumplimiento de lo pactado, registro de avances y cambios relevantes, aprendizaje en el cierre del proyecto y las lecciones aprendidas. Control y seguridad de calidad fundamental. El control de calidad se enfoca en la verificación del cumplimiento y el aseguramiento de la calidad busca garantizar sistemas robustos. Em, la verificación del cumplimiento, pues asegura que se cumplan todos los estándares y el aseguramiento de la calidad previene errores y mejora la contenización de la organización.
Volvemos a decir la supervisión activa y gestión proactiva, empoderamiento de los supervisores, uso de herramientas tecnológicas que les permitan ser más eficientes, gestión oportuna de cambios o de adendas, comunicación abierta y capacidad para resolver conflictos. Ojalá que se puedan resolver sin llegar a una arbitraje. Pues los riesgos de gestión técnico, pues la identificación desde el diseño del pliego, asignación de responsables, definición de controles preventivos, elaboración de planes de contingencia, mejora la gestión integral del proyecto. Herramientas modernas, como lo dije hace un rato, este, optimiza el control y mantenimiento de recursos, facilita la toma de decisiones. Cualquiera de ellas mejora la gestión documental y le da sobre todo una trazabilidad al proyecto y todo esto permite el fortalecimiento de la capacidad técnica de la institución. Usar herramientas modernas y el fortalecimiento institucional, definitivamente hay un incremento en la capacidad técnica institucional. Pues la cultura ética y transparencia, la importancia de la cultura ética es fundamental. Hay una transparencia como valor fundamental cuando se tiene ética. Las especificaciones claras evitan, digamos, la tentación a la corrupción. Procesos documentados garantizan la trazabilidad de las acciones y la rendición de cuentas. Y la herramienta de integridad, pues, permite, digamos, eh, agrupar todo el trabajo que se realiza, demostrando siempre un acatamiento a las normativas y a la legislación correspondiente. Pues la retroalimentación, volvemos aquí a lo que hemos hablado anteriormente, elevación progresiva de los estándares, ciclos de revisión de manuales y consideración y gestión de lecciones aprendidas después de la obra. Retomamos el rol del funcionario público con liderazgo técnico y ético, con capacitación continua, con cultura institucional para el fomento de buenas prácticas organizacionales y protección de la calidad de la infraestructura, así como la credibilidad en la gestión pública. Necesitamos que nuestros funcionarios esta parte la tengan técnica y la tengan clara. Implementación de prácticas concretas y construcción de confianza, implementación de buenas prácticas, mejoras en las especificaciones técnicas, diseño de planes y muestreos efectivos, supervisión empoderada, permite una construcción de confianza. Llamado a la atención para funcionarios públicos, roles proactivos de los funcionarios públicos, inversión de capacitación de equipos, exigir calidad desde el inicio del proyecto, documentar rigurosamente cada decisión, invertir en un buen diseño y condiciones técnicas sólidas y la inversión en calidad es rentable. Invitación a proveedores y contratistas a una alianza estratégica con el Estado. Se invita a proveedores y contratistas a colaborar como socios. Es importante que tengamos una finalidad común. Ofertas basadas en excelencia técnica. Muchas veces hay proyectos que se atrasan porque no hay esa excelencia técnica requerida, no hay, no se demuestra la técnica requerida, trabajo en conjunto con la administración. Hay que recordar que si bien es cierto es un contrato, el contrato siempre es un reflejo de un trabajo en común. Es un trabajo en conjunto. Los contratos, quiera o no, hay gente que no lo ve así, pero quiera o no, realmente es un trabajo en conjunto. O sea, yo como administración quiero esto y a usted lo contrato para que me ayude a materializar lo que yo necesito como institución. Entonces, hay que ver que las obras de infraestructura, las obras públicas, en realidad es un acuerdo de cooperación. Obviamente hay un pago asociado y hay un nivel de exigencia que hay que cumplir, pero hay que hacerlo así, de manera que podamos construir confianza. Construir confianza no significa, o podemos llamarlo como una construcción de confianza sana. Pues vuelvo aquí a muy importante la participación ciudadana y la fiscalización activa en la ciudadanía. Nosotros en el ANAME damos un seminario de participación ciudadana en la fiscalización de obras públicas y hemos tenido muchísimo éxito. La gente participa mucho y se sienten más empoderadas para poder dar seguimiento a un proyecto en su comunidad. Y eso permite una participación activa. Y es importante que cuando los proyectos vayan a socializarse, se tome en cuenta esa participación. Se debe, ¿por qué? Porque al final de cuentas se permite fiscalizar la inversión pública. La ciudadanía debe preguntar y exigir transparencia. La voz de la ciudadana es una opinión pública importante y clave en las obras y la exigencia también.
Los proyectos a veces no lo puede diseñar una persona que no conozca la realidad. Yo puedo ver que tengo que ir de aquí a allá, pero yo tengo que ir al sitio, conversar con las personas para saber, dígame una cosa, por ejemplo, señora, ¿hasta dónde llegó el agua en este puente? Ah, llegó hasta acá. Bueno, si no se le hubiera preguntado a la señora que vive a la par del puente, no me doy cuenta el nivel de inundación que genera ese río. Entonces, ese tipo de acercamientos para conocer muy bien la zona es indispensable. Es conocer las necesidades que tienen ellos. La gestión eficiente de fondos públicos se busca máxima eficiencia en la administración de recursos y la transparencia garantiza el buen uso de los suelos cuando hay una participación ciudadana que está detrás de eso. Y pues la transformación de inversiones en obra de calidad pues es lo que la gente quiere. Es lo que la gente quiere y es lo que el ciudadano espera. Y recordemos que una carretera es para el ciudadano. Otro tema que es importante, que es el éxito basado en la colaboración y el compromiso. El éxito vial requiere trabajo conjunto, no solamente de una persona. El proyecto no depende de una persona ni el proyecto depende de una sola entidad. Lo dije hace un rato. Cuando se comparte el derecho de vía con otras instituciones, se ocupa que ese trabajo sea en conjunto. La colaboración es fundamental, hay que comprometernos, hay que tener una participación colectiva, tiene que haber una gestión técnica efectiva para asegurar calidad en las carreteras y puentes. Orgullo nacional por las obras viales. La infraestructura es un motivo de satisfacción para los costarricenses. Por último, quiero dejar un mensaje porque ya me pasé el plazo. Una adecuada formulación de proyecto, un contrato completo, claro, sin ambigüedades, buen control y trazabilidad del desarrollo de las obras y de la calidad es una forma de prevención de la corrupción. Ese es el mensaje que les quiero dejar y es importante ver que solo manejar un buen contrato con todos sus estudios preliminares ya convierte un proyecto en la parte exitosa desde esa perspectiva, porque probablemente también la calidad va a terminar bien si aplicamos ética y aplicamos transparencia. Termina aquí mi presentación y no sé si se abre el espacio para las preguntas. Muchísimas gracias por esta exposición, por acompañarnos y compartir con nosotros su conocimiento. Antes de pasar al espacio de preguntas y respuestas, vamos a recordarle a la audiencia, si todavía no han registrado su asistencia, que por favor lo hagan en el enlace que está colocado en preguntas y respuestas o también utilizando el eh, código QR que ya estamos por compartirles acá en pantalla. Bien, acá está el código QR compartido ya para que puedan utilizarlo. Y queríamos recordarles además que este registro de asistencia lo utilizamos para llevar las estadísticas que desde la Dirección de Contratación Pública mantenemos, también para hacer una lista de asistencia como comprobante que les enviamos por correo electrónico. Y en esta ocasión, este webinar contará con la emisión de certificados de asistencia, por lo que la información que ustedes incluyan en este formulario es de suma importancia para nosotros para poder elaborarlos. También les pedimos que por favor revisen antes de enviar el formulario la información que digitaron para que no venga con errores y así sus certificados salgan correctamente. También recordarles que para la próxima semana tendremos 2 webinars programados. Ambos estarán a cargo de funcionarios de la Dirección de Contratación Pública. El primero de ellos será el próximo martes 23 de septiembre a las 2 de la tarde y será relacionado con la presentación de la directriz de uso de convenio marco de servicios de limpieza. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer la lectura de la primera de las preguntas que tenemos. Don Rolando Pérez nos saluda y dice, en el contexto de una coordinación de la auditoría interna y la NAME UCR se logró exitosamente una auditoría técnica de la obra vial de Zarcero. Mi inquietud es acerca de la vinculancia de las recomendaciones de la NAME, lo cual fue aclarado en la presentación de resultados. No son de obligatorio cumplimiento. Quisiera conocer su criterio acerca de alguna mejora que se pudiera visualizar
para otorgar vinculancia a las recomendaciones de la NAME UCR. Lamentablemente prevalece la opción de no cumplir por esa realidad, una percepción errónea en la gestión pública. El micrófono, doña Ana Luisa, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta y bueno, y que dicha que la auditoría interna y el ANAME se logró exitosamente. Sí, el ANAME en este momento no tiene un grado de vinculancia, sin embargo, se acaba de sacar un lineamiento en la ley de fortalecimiento, ahorita se me olvidó el número de ley, pero establece que se establece un plazo para que haya respuestas a nuestros informes. Y antes no se había establecido ese plazo, ahora sí tienen que dar una respuesta en un plazo determinado y esa respuesta puede tener tres posibilidades: que se acepta el informe con sus recomendaciones y que se van a asumir, que se acepta parcialmente o que se rechaza y que se van a apartar de esa recomendación. Pero esa misma, ya lo voy a buscar porque lo tengo por ahí, esa misma legislación establece que en caso de que la administración se aleje, tiene que tenerlo muy bien fundamentado. Entonces, seguimos no siendo vinculantes, pero ahora se hace más rigurosa la necesidad de que haya una respuesta y la necesidad de que si se apartan de nuestras recomendaciones, tenemos que recibir un documento que diga por qué se aparta y que venga debidamente justificado. Creemos que eso ha sido un gran logro, no es exactamente una vinculancia, pero sí vemos que de alguna manera genera un compromiso con las recomendaciones que realiza la NAME en sus auditorías. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta también es del señor Rolando Pérez. Dice, una de las mejoras logradas en Sarcero fue la contratación de un laboratorio objetivo, o sea, uno distinto del que brinda la empresa constructora de la obra vial. Ahora bien, buscando siempre la mejor opción de laboratorio, ¿es viable que la NAME UCR brinde ese servicio en el marco jurídico de la contratación pública? Lo anterior se consulta porque hay laboratorios externos que ofrecen sus servicios, pero persiste la duda de la objetividad ante estas presuntas colusiones en el mercado. Sí, Rolando, muchísimas gracias. Vea, el ANAME es una institución enfocada hacia las obras civiles. Y el ANAME no depende todas sus funciones o todo su alcance, no depende de la ley 8114. Quiero decir con esto que el ANAME, por vínculo o externo, vínculo remunerado, puede dar servicios de laboratorio como un laboratorio en el cual analiza las condiciones. Ahora, no funciona como se enfoca un laboratorio de verificación, como los que contrata el CONAVI, sino que lo que hace es evaluar y dar un resultado, que ese resultado es el que le pueda servir a la municipalidad, pero sería por vínculo remunerado siempre y cuando no exista un conflicto de intereses con el proyecto. Quiero decir, si el ANAME ya lo está auditando, no se puede brindar ese servicio por parte del laboratorio en ensayos. Y es estrictamente en ensayos, es como sin emitir como criterios como si lo podría hacer un laboratorio de verificación tal cual. Muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza Hilda María Porras Alvarado. ¿Considera apropiado que el plazo para que el oferente formule consultas y pueda objetar el cartel sea simultáneo y no secuencial? ¿Considera que 8 días es suficiente para que los oferentes puedan revisar aproximadamente un pliego de obras complejas como las carreteras? Se debe exigir que los estudios hidrogeológicos, servicios no localizados, estudios topográficos, permisos de rotura, permisos de vecinos, presupuesto detallado, se aporten como parte del pliego de condiciones. Y por último, ¿qué opina de los pliegos que no indican expresamente cuáles normas técnicas y cuáles leyes y reglamentos rigen el contrato? Normalmente ponen una cláusula genérica que dice toda la normativa aplicable. Sí, Gilda, muy interesante la consulta.
Obviamente, si usted tiene 8 días para revisar un cartel de un proyecto que tenga 120 kilómetros contra un proyecto que tenga dos o tres, evidentemente no hay proporcionalidad. En eso estamos claros. Creo que los tiempos deben de ser proporcionales a la naturaleza y al alcance de la obra, me parece a mí, pero tienen que estar bien tipificados, o sea, bien regulados, porque yo no puedo estar cambiando los días. Esa una manera de verlo, porque sí, hay obras que son muy complejas, hay proyectos muchísimo más complejos que otros y revisar todo el proceso, pues es complejo para poder hacer ofertas porque las ofertas, pues hacer ofertas de un proyecto de obra no es fácil, es complicado. Y evidentemente la empresa busca no tener una oferta ruinosa por hacerla muy a la ligera, ¿verdad? Se debe exigir que los estudios sean propuestos detallados que aporten como parte del pliego de condiciones. En algunos casos, depende de la naturaleza. Si yo estoy contratando para diseño y construcción, pues todos esos estudios tendrá que hacerlo el contratista o puedo establecerlo. Puede ser que la administración tenga la capacidad instalada para hacer todos esos estudios preliminares porque de alguna manera todos esos estudios son preliminares y ahí es donde hablábamos de la etapa de preinversión, donde de alguna manera la empresa o tiene personal para realizar esos estudios preliminares o saca una contratación para los estudios preliminares, para que después le sirvan para formular el proyecto final de diseño y construcción. Eso dependerá de la capacidad instalada de la institución que genera o que motiva el proyecto y también de su capacidad, digamos, financiera. Por eso yo les decía, hay proyectos que pueden incluirlo todo hasta los estudios preliminares. Y obviamente, cuando se establece, pues la empresa pues los cobra y los cotiza. Todo va a depender, como dijo, de la naturaleza del contrato, de la extensión, del alcance, del impacto y, muy importante, de las condiciones que pueda, por decirlo de alguna manera, económica o financiera que tenga la institución, la capacidad que tenga la institución. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta se hizo de forma anónima. Dice, ¿cómo asegurar que la administración realice en forma técnica y transparente los procesos de planificación y definición de proyectos viales de gran impacto que cumplen con la inversión más eficaz? Si al final todo se traduce en carteles de diseño y construcción que solo se basan en la obra más barata y no necesariamente en las que mejor se desempeñan técnica y económicamente. ¿Cómo motivar a más oferentes internacionales que no están dispuestos a participar en procesos ineficientes por las deficiencias de ejecución de la administración de las etapas indicadas? Ok, excelente pregunta al anónimo. Al anónimo, hace un rato mencioné que el Mideplan tenía una serie de guías para la formulación de proyectos en diferentes etapas. Eh, yo no he tenido la oportunidad, y puede ser que sí exista, de ver un proyecto propuesto desde ¿cómo le digo? Desde la etapa de perfil de proyecto. Para mí, si ya mi plan tiene guías que van muy de la mano y que pueden permitir toda esa planificación y definición de proyectos viales, debería de exigirse que cualquier proyecto demuestre que está aplicando esas guías. Eso yo no sé si lo están exigiendo ahora, creo que no, pero eso debería ser un requisito, incluso para los mismos ingenieros responsables de la administración. Hacer ese procedimiento es algo que los cuida a sí mismos, entonces cuida su responsabilidad, le da solidez, le da respaldo, le da, ¿cómo se dice? Se empodera y puede tomar decisiones con mayor tranquilidad. Tiene razón, o sea, si un país tiene fama de que sus procesos son ineficientes, difícilmente van a querer venir a ofertar. Bueno, yo creo que el caso del hospital de Cartago, ahí vi una noticia que decía algo así, que los señores que llegaron sintieron que no había eficiencia en los procesos y terminaron yéndose.
A mí no me consta eso, pero eso lo leí en una noticia. Pues es un caso de un inversionista internacional que le generan duda a los procedimientos nuestros y, y tal vez una fama, leen periódicos de lo que está pasando y no toman riesgos. Por eso yo creo que una forma es exigir que se demuestre y que se tenga en la trazabilidad de la documentación que respalda la formulación de un proyecto todas estas aplicaciones de todas estas guías, porque esas guías te llevan de la mano. Creo que por ahí podríamos andar. Muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a ver, bueno, por el momento parece que no tenemos más preguntas y nuevamente queremos agradecerle de parte de la Dirección de Contratación Pública por compartir con nosotros esta información tan valiosa en este webinar de esta mañana. Igualmente agradecemos a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron durante el webinar. Perdón, Eh, ahí había una pregunta que estaba como pendiente. Yo la puedo contestar si me dan un minutito. claro que sí, adelante. Sí, sí, si me dan un minutito, dame un segundo y les digo cuál es. ¿Será esta de Ana Brenes Acuña? Me parece que sí. Ya voy a buscar. Es la ley para fortalecer el sistema de control de obra pública en el artículo 6 sobre la obligación del jerarca de la institución a dar respuesta a cualquier informe de auditoría técnica, evaluación y asesoría o cualquier otro insumo emitido por el ANAME. Es la ley 10728, la ley para fortalecer el sistema de control de obra pública. Perfecto, doña Ana Luisa, muchísimas gracias. También Sí. tenemos una nueva pregunta que entró hace muy poquito tiempo y es la que está ahorita en pantalla. Es de Ana Brenes y dice, se entiende bien el elaborar y publicar un pliego con las normas vigentes, pero ¿qué recomienda si la norma cambia en ejecución del proyecto? ¿Qué recomienda si el aplicar el cambio genera un incremento importante en el presupuesto y la administración no lo tiene en forma inmediata? Ok, esta es una excelente pregunta porque a veces sucede que en los proyectos se da eso. Normalmente se dice que debe prevalecer los términos contractuales y lo que usted firmó. Sin embargo, en el CR 2020 se establece la posibilidad de que usted cambie una normativa si ello significa llevar el proyecto a buen término. O sea, si la normativa anterior se actualizó porque había algún riesgo de aplicarla y pone en riesgo la calidad y el buen desempeño de la obra, el ingeniero responsable puede tomar la decisión de cambiarla. Ahora, si esa decisión incrementa considerablemente el monto del proyecto, será un tema que tendrá que valorarse en cuanto a costo-beneficio y, por ejemplo, puedo valorar, por decir algo, que tal vez yo pueda cambiar un sistema constructivo de otra obra sin afectar su desempeño para poder eh, eh, fomentar o trasladar ese fondo a esa obra que se va a ver afectada con esa nueva especificación. Eso es posible. Requiere un análisis técnico y de costos fino, o sea, bien elaborado. Yo no tengo, o sea, yo veo que si el proyecto, si se pone en riesgo, si no cambio la normativa, casi que es una obligación del ingeniero analizarlo, sentarse a analizar y sacar el rato para analizarlo y hacer un análisis de costo-beneficio. O sea, no veo que sea imposible, pero sí es un análisis de costo-beneficio, un respaldo técnico importante para poder tomar la decisión. Todo en bien del proyecto, en primera instancia. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, ahora sí, ya no tenemos más preguntas. Nuevamente agradecerle por el webinar y por la información que compartió con nosotros. Nuevamente también agradecerle a las personas que se mantienen conectadas. Anduvimos alrededor de 400 personas en la audiencia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que las grabaciones de este y todos los webinars que organizamos desde la Dirección de Contratación Pública se suben
al canal de YouTube del Ministerio de Hacienda y también los enlaces directos pueden encontrarlos en el subsitio de contratación pública de la página web del Ministerio de Hacienda. Silvia, Además, señora, dígame. sí, me permitís unas palabritas nada más, hacer un mensaje que quisiera aprovechar. Claro que sí. Sí, en primera instancia agradecer muchísimo la oportunidad que nos han dado. Yo sé que tal vez fue un poco técnico y tuve que al final que correr porque sí es bastante tiempo y hay mucho que decir. A los que están presentes, quiero agradecerles la oportunidad. No sé de qué naturaleza es su formación, pero el ANAME está al servicio del país. El ANAME está para atender las necesidades del ciudadano. El ANAME está para colaborar en la optimización de recursos. El ANAME trabaja en conjunto con el MOP y las municipalidades. No somos enemigos de ellos, tenemos trabajos en común muy importantes y nos ponemos a disposición de ustedes para cualquier duda que tengan, cualquier aclaración, si gustan una charla o algo de lo que nosotros hacemos, si gustan alguna claridad. Ahí está mi correo en la presentación. Nosotros estamos anuentes a cualquier consulta y cualquier considera. Lo que ustedes consideren que podamos ayudarles. El ANAME está por y para el pueblo. Y somos un aliado de la ciudadanía. Y espero que realmente esta presentación fue una pincelada de la importancia de los carteles o de contrato y de su claridad, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer para mejorar la inversión y la eficiencia de los fondos públicos en infraestructura vial. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, doña Ana Luisa. Tal y como ella les menciona, además, la presentación la vamos a compartir en el subsitio de contratación pública de la página web del Ministerio de Hacienda. Esto que ven en pantalla son los pasos a seguir para poder encontrar esa lista de webinars en donde subiremos dentro de unos días la grabación de este, así como la presentación. Ingresan a la página web del Ministerio de Hacienda. En la parte inferior hay una serie de temas en donde se encuentra la de contratación pública. Ingresan en Ver Más y ahí encuentran información también muy variada y hay un apartado específico que se llama Capacitación Gestión del Conocimiento. Ahí van a encontrar organizados por año todos los webinars y ingresando al del 2025 se van a encontrar una lista en donde van a tener el enlace para ingresar al video de la grabación, la fecha en que se realizó, el tema y en la columna del lado derecho los documentos que podemos subir adicionales como complemento, que en este caso sería la presentación que doña Ana Luisa utilizó para este webinar de esta mañana. Y nuevamente agradecerles y recordarles también la dirección electrónica del correo electrónico de la Dirección de Contratación Pública, en donde recibimos también consultas de cop@hacienda.go.cr. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestro próximo webinar. Que tengan un excelente día.